Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Soy Lucila, terapeuta, coach, exploradora de la vida y mucho más. Acá vas a encontrar un espacio para reflexionar, descubrirte, transformarte, crear en conjunto y aprender herramientas concretas para tu vida. Si te apasiona conocerte, crecer, desafiar tus propios límites, animarte a cambiar de piel para vivir en más conexión con tu esencia, este podcast es para vos. Desde que asumí mi vocación por abrir mi voz, expresar y compartir, estoy acá para acompañarte en temas que nos atraviesan a todos como seres humanos. Nuestros deseos, nuestros límites, nuestra energía vital, la comunicación, la expresión, nuestros miedos más profundos, relaciones, el tantra y mucho más. ¿Para qué? Para conectar nuestro centro vital, abrir nuestro corazón y hacer puente para elevar nuestra conciencia para vivir de manera más auténtica y plena. Abrite esta experiencia y quédate que empezamos. Qué felicidad que tengo hoy. Este es un episodio pero muy especial. Hoy traje a una invitada, una persona que es muy importante para mí, una compañera de camino y hoy también súper amiga. Ella se llama Gisela y la invité a este episodio porque quiero que nos cuente acerca de su historia de transformación a través del Tantra. Gi se acercó a muchas de las propuestas que empecé compartiendo de talleres, programas, retiros y sé que lo que tiene para compartir es muy valioso. Es un honor para mí que ella esté hoy acá, así que le voy a dar la palabra a ella para que se presente. Gi, bienvenida. Muchas gracias. Para mí es un placer absoluto y un honor estar hoy aquí. Así que muchas gracias por esta invitación. Presentarme. ¿Quién es la Gise? Creo que es una respuesta que cambia todo el tiempo, por suerte, ¿no? Creo que he tenido la bendición y el lujo de reinventarme cada vez que ha sido necesario. Entonces, si me tengo que definir, te podría decir que soy una buscadora y que a través de lo que resulta medicina para mí, lo pongo al servicio del otro también. Entonces, ahí como en ese equilibrio entre el dar y el recibir, soy Libra, entonces también ese balance habla mucho de mí. Pero esto, una buscadora y una mujer que elige recorrer los caminos cada vez con más presencia y con más conciencia. Eso, esa estoy siendo hoy. Me encanta, es como definición del momento presente, ¿no? Exacto, como el tiempo real. De que darnos el permiso para ir cambiando. Bueno, bienvenida de nuevo, pero así, me estalla el corazón de felicidad de tenerte aquí conmigo. Y justamente eso que dijiste, hoy me interesa que podamos hablar de lo que ha sido medicina para vos, porque sé que esta conversación va a ser medicina para quienes puedan escucharla e inspirarse a partir de esto. Así que, bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué te trajo al Tantra? ¿Cuál era tu búsqueda? ¿Qué preguntas te estabas haciendo en ese momento que te trajeron a esto que es el Tantra? Ok, me trajo un registro, un autorregistro de estar muy desconectada de mí, ¿no? Yo había transitado una relación que había tenido cosas muy hermosas y otras no tanto. Y ese cierre, ese final de esa relación me había dejado en un espacio bastante frío, ¿no? Como yo me sentía muy congelada. De hecho, había estado en un viaje con unas amigas y lo que ellas me decían era justamente esto, como, ¿qué te pasa? Frozen. O sea, en ese momento me decían así, ¿no? Como, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó la Gise que era más tierna, más cariñosa, ¿no? Como había quedado muy impactada por esta separación, por esta ruptura. Entonces, cuando volví de ese viaje y haciendo conciencia de esta distancia que yo sentía de mí misma y de la ternura natural que ha habido siempre en mí,
viste cómo todo se ordena y me empezó a llegar información a través de las redes sobre lo primero que hice fue un taller de tandava con vos. Que el tandava muy por encima, pero bueno, es una danza enormemente suave y sutil y lenta, muy lenta. Entonces, ese fue el primer paso que yo di en este universo. Lo lento hace que todo se sienta mucho más. Entonces, ahí fue empezar a reconocer esa capa de hielo que había en mí, ¿no? Ahí como que pude empezar a sentir cómo empezaba a crujir. Y durante ese año, desde las propuestas que vos has ofrecido, me empecé a sumar a algunos laboratorios de Tantra con muchas resistencias, con muchos temores, con muchos prejuicios, con muchas conversaciones internas, pero algo me seguía llevando. Creo que hasta 10 minutos antes de entrar era, ¿por qué estoy acá? ¿Qué hago acá? Bueno, no sé, pero estoy. Y a medida que iba pasando el tiempo y que iban pasando estos encuentros, con cierta periodicidad, ¿no? No fue una cosa voraz al principio, ¿no? Sino que fue como muy cada tanto y volvía y me reencontraba con todo lo que había sentido y con todo lo que me había pasado. Y habían instancias o propuestas que me parecían inaccesibles para mí, ¿no? Que decía yo como, no, yo eso no voy a hacerlo jamás, ¿no? Como, eso para los demás, para mí no. Y la pregunta, ¿no? Era, o el motor estaba haciendo todo el tiempo era ¿qué me pasaba conmigo en lo más íntimo y profundo al estar en contacto o en un vínculo con un otro, ¿no? Pero partiendo de lo que me estaba pasando a mí. Y esa capa de hielo se fue descongelando muy lento, muy de a poco, y me permitió encontrarme, ya después sí, más involucrada en una comunidad, luego en otra, en retiros, ¿no? Y como ahí como mucho más ávida de toda esa experiencia. Fui encontrando respuestas, pero lo más bonito para mí fue que las respuestas no llegaron a la mente. No era un ping-pong en la cabeza, sino que las respuestas llegaron desde el cuerpo. Y eso a mí me permitió expandir muchísimo, no solo mi propio registro, sino el registro del otro y sobre todo mi capacidad para sentir placer. En detalles, en cosas mínimas, en levantarme y cepillarme el pelo, en tomarme un té tranquila, en lo más ínfimo, todo se empezó a volver en mi vida disfrutable y todo empezó a nutrir y a darle calorcito a eso que había estado tan congelado. Entonces me empecé a encontrar renovando vínculos, renovando amistades, renovando disfrutes desde un lugar muy distinto que no tenía que ver con la mente, que tenía que ver exclusivamente con el registro del cuerpo y lo que la presencia hace. Así que bueno, esa fue mi puerta de entrada. Gran puerta de entrada. Y me encanta esto que traes de lo lento y qué sincronía que justamente tu primer acercamiento fue con un tandava, que como dijiste, el tandava, para quienes no conocen, es una propuesta de meditación en movimiento, es como una danza tántrica meditativa extremadamente lenta. Y me trae la reflexión de cuántas veces estamos en búsqueda de un cambio y queremos que el cambio sea ya y que el cambio sea abrupto. Y me reconozco yo también en ese lugar de a veces como esta voracidad de, ok, quiero modificar esto y tiene que ser de esta manera, de un momento para otro. Y acá la sabiduría de lo que ingresa con lentitud puede también llegar más profundo y sobre todo no generar una reacción de contracción o resistencia, ¿no? Cuando algo es mucho, demasiado, en poco tiempo, aunque sea maravilloso y aunque sea una medicina muy positiva, a veces también graduar la dosis
de cómo esa medicina ingresa en nuestra alma, en nuestro corazón, es igual de importante. Así que qué bonito y qué sincrónico que también la puerta de entrada ha sido desde un lugar de lentitud. En relación a lo que traes, la palabra sabiduría, ¿viste? Viene de sabor, no de saber. Y es poder saborear, ¿no? Exacto. Y yo siento que todo este proceso ha tenido que ver con ir saboreando. Y cuando comes algo rico, mientras más lento lo comes, más podés saborearlo, ¿no? Más posibilidades hay de encontrar la variedad de texturas y microsabores y todo lo que puede pasar en la boca cuando saboreamos algo, ¿no? Y creo que la experiencia fue sabrosa y fue muy saboreada, ¿no? Y eso, sí. Y ahí es lo sabio que tuvo y que sigue teniendo, ¿no? Exacto, sí. Me encanta esa combinación de palabras y se me viene la savia también. Claro. Como la savia del árbol que le va dando vida, que es, ¿no? O lo visualizo como, sí, como ese néctar de vida que va recorriendo y llegando a todas las extremidades del árbol. Una imagen muy bonita me trajiste, sí. Quería repreguntarte también por lo que dijiste hace un ratito de llegaste con un montón de resistencias, con un montón de nos posiblemente. ¿Quisieras contarnos cuáles eran esas resistencias iniciales, si te acordás y volvés ahí a esos comienzos? ¿Qué te frenaba? ¿Qué era una duda en ese momento? Sí, claro. A ver, lo primero que me desafiaba era el movimiento. Yo he sido una persona, tengo la luna en Tauro, entonces, claro, a mí déjame en el sillón quietita con mi té. ¿Cómo que tengo que mover tanto, no? Y el movimiento en sí ya me era como un montón. Vamos a estar con tanto movimiento, tanto rato, ¿no? Como, uff. Entonces, bueno, el estar en movimiento era una de las primeras cosas que era como, había que atravesar eso. Y después con todo lo que pasa con el movimiento, ¿no? Porque se empiezan a perder, o al menos en mi registro, en el movimiento pierdo el control de un montón de cosas. Entonces, eso, la mirada del otro, que para mí siempre ha sido muy determinante. Entonces, el miedo a hacer el ridículo, el miedo a qué está mirando el otro de mí, qué está pensando el otro de mí, qué está proyectando. O sea, digo, como también hay una cuestión muy limitante a la hora de entrar en un grupo de personas a vivir una experiencia. La cuestión del contacto y mi dificultad para decir que no. Porque no era tanto la cuestión del contacto, sino todo lo que a mí me pasaba a la hora de poner un límite, que no me era algo sencillo ni me era algo que me salía fácil, más bien todo lo contrario. De hecho, históricamente para mí ha sido más fácil permitir que se transgredan mis límites para no incomodarlo al otro. O sea, asumir yo el costo de la incomodidad para que el otro esté cómodo. Entonces, ahí también, ¿no? Como vivir ciertas experiencias que al principio me eran enormemente incómodas, pero que pedían un registro mío de hasta acá, de límite. Entonces, y de también, me acuerdo que fue una conversación que nosotras tuvimos en un momento después de una dinámica que yo quedé muy movilizada y que fue ok, asumo mi dificultad para decir que no, porque ¿qué me pasa a mí también cuando me dicen que no? Entonces, de vuelta, me retiro a pensar, a sentir, a saborear toda esta información. Y bueno, hoy siento que tengo una maestría en límites y estoy muy en paz con el no del otro. De hecho, lo celebro, pero también ha sido un camino. Y esa era una de las mayores trabas, ¿no? Mías o de resistencias, de
voy a tener que aceptar todo lo que se proponga. Y es como, de ninguna manera. Pero bueno, hubo que vivirlo, ¿no? También hay algo que sucede en el Tantra que no tiene mucha explicación en las palabras y que cada experiencia es única. Y que si el camino o el latido va por ahí, bueno, es como hay que confiar que ahí va y entregarse a eso. Pero sí, muchas resistencias, muchas. Ni hablar también, bueno, rollos con el cuerpo, que si esto me queda bien, que si no, que si cómo vienen los demás vestidos, cómo hay que venir vestidos. 2 millones de cosas que, bueno, hay que ponerlas sobre la mesa porque pueden ser muchas de las resistencias que sucedan a la hora de empezar un camino que tiene que ver con el Tantra. Totalmente, sí, es también, bueno, una disciplina que por suerte cada vez más se la conoce, pero que también muy poco se la conoce, ¿no? Como esa contradicción. Y también tomando esto que dijiste recién de tu aprendizaje con los límites, bueno, me parece tan bonito, interesante como, o sea, siempre decimos el Tantra es decirle sí a la vida. Y para decirle sí a la vida, tenemos que aprender a decir que no. Porque únicamente si digo que no, también sé a qué le puedo decir que sí. O sea, ahí en ese sentido resuena un montón con vos porque el aprendizaje de límites y de consentimiento para mí también es una de las grandes joyas, ¿no? Que el Tantra me ha traído. Pareciera como, no, Tantra, ¿no? Liberación, exploración sin límites. No, todo lo contrario. Y cuán en realidad expansivos son los límites. Creemos que los límites nos limitan y en realidad los límites nos dan esa cancha de juego segura para explorar, para expandir, para crecer, para sentir placer. Así que bueno, gran tema, los límites también van a tener su episodio claramente. Y esto me lleva también a preguntarte, no, bueno, hablamos de las resistencias. ¿Qué fue lo que te sorprendió positivamente en el Tantra? ¿Qué fue lo que te mostró de nuevo, de diferente, de desconocido? Hubo algo que desde el primer momento me sorprendió y creo que fue clave para permanecer, que fue el contenedor seguro. O sea, realmente el estar en las manos de quienes. Porque, a ver, como cualquier proceso de transformación requiere una entrega. Y para que la entrega suceda, tenemos que sentirnos muy seguros. Entonces, eso fue para mí una de las claves y de las sorpresas, porque fue rápidamente que yo me sentí muy segura, muy mirada, sostenida, acompañada, guiada, no juzgada, abrazada. Eso rayó tanto mi cancha que al día de hoy todas las personas con las que me relaciono en cualquier ámbito de mi vida, si no tengo ese registro, pues no es un vínculo a tener. Si no está ese espacio seguro, que por supuesto se construye, no se da mágicamente, pero no solo me sorprendió, sino que lo tomé como forma de vida. Entonces hoy permanezco en espacios en donde yo siento que verdaderamente me siento a salvo. Estoy segura para ser quien soy. Es como si me hubiesen levantado la vara, ¿no? Como si siempre hubiese dado descuento por el motivo que sea. Y hoy es como, no doy descuento. Hoy es ese es de aquí para arriba, ¿no? Como... Y lo maravilloso fue que me empecé a encontrar con contextos y con personas en el mismo calibre, ¿no? Que no era algo que, bueno, sola por el mundo buscando sentirse segura. No, encontré red, encontré comunidad. Entonces, bueno, como sorpresa y como uno de los tesoros es eso, es ese registro de que está bien y estoy a salvo siendo la que soy cuando, como sea que esté siendo en el momento, sin condicionamientos. Qué importante. Qué importante. Escucho, no, estamos hablando del Tantra y me traes
la lentitud, me traes el cuerpo, me traes los límites, me traes el sentirte a salvo y segura, me traes la comunidad. ¿Qué es para vos el Tantra allí? ¿Cuál es tu vivencia del Tantra? Yo tengo una imagen que es muy conocida por todo el mundo. Para mí el Tantra es el jardín del Edén. Y el Tantra ha hecho que mi vida se parezca bastante a ese jardín. Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos en los que no entiendo qué, porque tampoco es que haces un proceso de Tantra y la vida se te ordena y se te resuelve, ¿no? No tiene que ver con eso. Pero sí una conexión muy profunda con la generosidad del universo, y poder tomar todo como sin juzgarlo, ¿no? Así como no soy juzgada, sin juzgar lo que sucede. Un registro de abundancia, de sostén, un jardín del Edén, o sea, donde de verdad no hay cosas ni buenas ni malas, donde hay espacio para ser. Yo creo que el ser es divino. Entonces, bueno, el Tantra es ese jardín en donde podemos ir caminando y en el momento que tenemos sed hay un arroyo del cual tomar agua y en el momento que tenemos hambre hay un frutal que nos ofrece sus frutas y en el momento que necesitamos abrigo hay un espacio seguro para cobijarnos y en el momento en que necesitamos correr hay una pradera disponible con un sol hermoso. Yo siento que me cambió la idea de lo que es la vida y estar viva. Qué precioso escucharte, qué imágenes bellas que me traes. Realmente siento que esta conversación está siendo muy visual. O sea, estamos hablando y estoy viendo un montón de belleza, ¿no? en este compartir. Así que te agradezco también. Creo que para 2 lunas en Tauro esto es lo más, lo más de lo más. Bueno, y aquí tocaste, ¿no?, ese punto que también nos dio puntapié a este encuentro cuando conversábamos con G. No, yo te preguntaba qué estaba vivo en vos, ¿no? Dentro de tu camino en el Tantra, hoy con qué estabas conversando, porque me interesaba también traer lo que estuviera vivo, más allá de conocer tu llegada acá. Y me trajiste esto de la reconciliación de lo divino en lo humano. Entonces, me gustaría preguntarte cuál es en realidad esa distancia, o desde dónde sentís que está esa distancia entre lo humano y lo divino. A ver, creo que la sociedad en la que vivimos tiene unas reglas de juego y muy evidentes para algunas personas, para otras no tanto, pero que ha sido muy hábil para separar la divinidad de lo humano, ¿no? Incluso esto de poner afuera en la religión o en... Hace un tiempo me acordé de una charla que fui que una persona dijo justamente eso, ¿no? Hemos tenido tanto miedo que necesitamos poner a la divinidad allá afuera porque no hemos podido como hacernos cargo, ¿no? Y creo que en algún punto esto ha sido conveniente. Pero sí, es esta cuestión de que lo divino o lo absoluto está allá afuera y nosotros, pecadores, ¿no?, que mordimos la manzana y fuimos expulsados de ese jardín del Edén, merecemos un mundo difícil, hostil, sacrificado, jodido. Y bueno, digo, cada uno ahí con cómo ha podido lidiar y vivir con estas creencias, ¿no?, que se transforman en inconsciente colectivo, ¿no? Entonces creo que desde ahí arrancamos muy desempoderados como seres humanos, porque completamente desconectados de esa parte divina. Y no ha sido de un día para otro,
pero sí el Tantra me permitió encontrar lo divino adentro mío, adentro de lo humano. Es maravilloso cómo se van ordenando las cosas, ¿no? Y cómo se va dando en el tiempo. Hace un tiempo, esto debe haber sido finales del 2022, sí, finales del 2022, justo cuando yo estaba también haciendo estos procesos de Tantra y de los laboratorios de Tantra, ¿no? Todavía comunidad. Participé de un retiro con otra gran amiga, en donde después de una dinámica a mí me bajó con mucha claridad una frase que la tengo en mi altarcito y que es que el placer es el camino que mi alma eligió para sanar. Y en ese momento era como, ¿qué? ¿De qué? Señora, ¿qué le pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? ¿Cómo? Como, yo la escribí, pero era como un montón, era grande, ¿no? No podía tomarla del todo, ¿no? Y esto, ¿no? De que esa divinidad que nos hicieron creer que está allá afuera y que es severa y que nos juzga y que dice lo que está bien y lo que está mal y que todo lo que tiene que ver con el deseo, el placer está retirado, ¿no? Que la vida tiene que ser sacrificada y bueno, era como que, claro, yo no encontraba en esta frase como mucha coherencia y sin embargo la sentía muy real, ¿no? Desde la lógica como que decían, que es una contradicción en sí misma, como que el placer es el camino que mi alma eligió para sanar. Pero a la vez se sentía muy real y muy verdadera, ¿no? Y tenía mucha vida dentro mío. Y el Tantra permitió que esa frase tuviese completo sentido y lógica, ¿no? Como me permitió derribar todas las creencias de esa divinidad allá afuera, una divinidad que castiga, que somete. El Dios en el que yo creo es un Dios amoroso, que lo único que quiere es que vivamos en placer y alegría y gozo, porque de verdad la vida es para disfrutarla, es para vivirla con amor, con alegría. Somos tan abundantes, tenemos tanta capacidad de sentir placer, alegría, disfrute, que bueno, y el Tantra me permitió unir esas dos cosas adentro mío. En lo más simple y sencillo, como prepararme un té, escuchar una canción y quedarme un rato ahí conmigo, como incluso en una relación sensual y sexual. O sea, poder encontrar en el orgasmo una conexión con lo más divino adentro mío. Pero es que no hay palabras. Realmente, porque es cuando permití que eso sucediera, cuando le di permiso a esa parte mía, que ojo, incluye todo lo que también, toda la parte oscura, ¿no? Que ahí también hay un proceso y un trabajo bien interesante para hacer y que el Tantra también facilita, porque es fácil querer o sentirse identificado con lo bello, pero bueno, también está la otra parte. Y cuando yo pude abrazar la completud, ¿no? Tanto lo lindo o lo luminoso como lo oscuro y poder entender que en todo había divinidad, bueno, ahí cambió el juego completamente y realmente entiendo que la vida es una creación que hacemos día a día, latido a latido, y que ojalá la podamos orientar a lo que más placer nos da, incluso en aquellas cosas que más nos atemorizan de nosotros mismos. Poder traer a la luz todo eso completa lo que somos y siento que nos permite expandir y conquistar espacios y lugares dentro de nosotros que desde lo lindo por un lado y lo feo por el otro jamás vamos a conseguir.
Y que a veces no hay que hacer tanto, solamente rendirse ante lo que somos, ¿no? Porque estamos muy en un hacer y desde el ser creo que hay una fuerza y una potencia, pero el ser completo, ¿no? Con todo. Eh, sí, esa parte divina es en cada inhalación, en cada exhalación, en cada expansión, en cada contracción. Está. Sí, 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 sí. Sí en mayúscula. Es tanta distorsión, ¿no?, que tenemos alrededor del concepto de lo divino y o barra lo espiritual y bueno, y eso. Y hemos creado también sistemas que para acceder a aquello divino y espiritual necesitamos intermediarios, ¿no? Instituciones u otras personas que están más cerca de Dios, ¿no?, que nosotros. Y sí reconozco también que el tantra, así como bueno, muchas de las búsquedas que yo he ido haciendo en mi vida tienen que ver con esta integración, ¿no? De traer, de reconocer en realidad esa divinidad que tenemos adentro. Y siento que el tantra viene a justamente a unir lo que hemos fragmentado, a unir nuestro lado animal, nuestro lado humano y nuestro lado espiritual, divino. Es como si nada quedara afuera, porque en definitiva todo es parte, ¿no? Incluso desde este lugar de no, pero hay que estar constantemente en expansión o disfrutando, ¿no? O con el placer y sentirme mal o súper bajoneada o triste. Eso no es tantra. Y en realidad hasta ahí el tantra dice es que todo es, ¿no? Todo es parte, no queda afuera nada, incluso lo que no queda bien, lo que suena feo, lo que huele mal, ¿no? Es como todo es parte de esa divinidad, de ese ser divino que somos, de ese ser placer que venimos a experimentar. Y también me trae de nuevo la noción de soberanía, de, o sea, tenemos tanto poder. Claro que es hermoso y necesitamos de otros seres humanos para vivir y experimentar, pero tenemos el poder adentro nuestro. Tenemos la capacidad de generarnos ese placer. Tenemos la capacidad de conectar con eso sutil. Entonces somos seres mega ultra artipoderosos. No, es precioso. Hay como mucho respiro de vida que nos trae estas reflexiones de cómo vale la pena estar acá hoy en este lugar, ¿no? Sí, es como la gran diferencia entre estar viva y sentirse viva, ¿no? O sea, realmente sentirse viva, sentirse habitada por esa chispa divina, realmente. Y que tal como lo decís, incluye absolutamente todo. Nadie se animaría a decir que en un paisaje algo está de más, o algo sobra, o algo, bueno, no es lo suficientemente bello. La naturaleza se cansa de demostrárnoslo. Somos lo mismo, es lo mismo. Todas las partes son bienvenidas, ¿no? Así es. Y todas las partes responden a esa completud. Digo, solo cuando nos sentimos así de completos asumimos ese enorme poder, ¿no? Yo creo que la gran trampa ha sido sentir o que habían cosas afuera o que habían cosas que estaban mal adentro nuestro. Entonces, claro, entre ir a buscar afuera y arreglar lo que estaba mal, se nos fue la vida. No hay nada afuera y todo lo que está adentro está bien. Exacto, sí. Siento que a veces es ese camino de validarnos esa posibilidad, ¿no? Es como, si ya sé que es así, simplemente necesito recordarme de que es válido, como darnos el permiso, se me viene. Y quería preguntarte también así para traer alguito más, ¿se te viene alguna experiencia, vivencia, ritual, ceremonia donde esta sensación de conexión con eso sagrado, pero acá, terrenal, ¿no? En tu humano, en tu animal, la sentiste como más palpable? ¿Se te viene alguna práctica, alguna vivencia? Varias, sí.
Yo creo que si hay algo que también tiene el tantra es en un punto hasta lo transpersonal, ¿no? Que, que por momentos en ciertos rituales la conciencia del yo y del ego, el borde, el límite se pierde y hay algo más grande como llevando la batuta, ¿no? Eh, y creo que algunos de los rituales llegan a esos espacios, ¿no? Llegan a esos estados de permitir que lo divino haga lo que tiene que hacer, ¿no? Em, Rituales como, bueno, trabajos de breathwork para mí han sido muy, muy, muy posibilitantes porque he podido conectar con em, instancias o con cuestiones que estaban como muy ocultas o atrapadas en mi cuerpo, que el breathwork permitió que salieran y se transmutaran. Eh, Ni hablar lo que tiene que los rituales en donde también hay una reconciliación absoluta con lo perfecto del cuerpo, y donde también lo divino como que toma la batuta y, y ordena todo lo que pensábamos, sentíamos de la propia corporalidad, de los estándares que también están ahí machacando, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, pues tira todo eso por la borda. Ritual de Sex Magic, bueno, un capítulo aparte, porque realmente hay que de vuelta, cuando el contenedor es seguro, cuando la guía es presente, cuando los acuerdos entre las personas que participan están definidos, cuando los límites, los deseos, los miedos están puestos sobre la mesa, es como que está todo dado para que la magia suceda, ¿no? Es como... es está todo, está todo. Y lo único que hay que hacer a veces es solo entregarse a sentir el placer y la creación, ¿no? Digo, como la sexualidad es lo que nos permite crear vida y es lo que nos permite crear absolutamente todo. Entonces, sí, el ritual de Sex Magic es uno de los más hermosos favoritos, con más adeptos, creo, del mundo, porque, claro, es encontrar también eso, ¿no? Cómo la creación es posible desde el placer y no desde el sacrificio o el disgusto o lo penoso, sino más bien todo lo contrario. Es entrar en la sintonía de la divinidad, de la creación, y desde ahí, a través del placer y del disfrute, la posibilidad de manifestar la realidad que queremos vivir. Ni más ni menos. O sea, claro, somos Aladino, la lámpara de Aladino, todos juntos. Claro, grandes, grandes dioses, grandes, sí, divinidad absoluta, pura, adentro de cada uno de nosotros. Sí. Hermoso, gracias. Gracias por... Además me iba acordando, así iba mencionando cada uno y venían ahí a mi memoria momentos muy bellos. Ay, bueno, ¿cuál es una pequeña práctica o hábito que sentís que el Tantra te trajo, pero que también hoy te acompaña en lo cotidiano, ¿no? Que ni siquiera hace falta ir a un taller o a un programa, sino como esa perlita que te pudiste llevar a tu casa y que te acompaña en tu cotidianidad, que nos podés compartir. Una de las tantas, pero una que está muy viva hoy en mí es el registro inmediato de si lo que sucede es lo que quiero, es donde quiero estar, ¿no? Me está costando mucho comprometerme a cosas a largo plazo porque no sé qué voy a querer en ese momento. Entonces estoy yendo muy al día. Y tiene su cosa buena y su cosa quizás no tan buena porque, bueno, hay cosas que no las estoy pudiendo planificar demasiado, pero estoy con un nivel de presencia y de conciencia en cada cosa en donde elijo estar,
bueno, prefiero que tenga un pequeño costo y no estar en lugares donde no quiero estar, o quedarme más de lo que siento que quiero estar, o hacer algo por compromiso. Creo que si lo resumo es, dejé de estar en lugares por compromiso y estoy en los lugares en donde realmente quiero estar, en donde siento que hay lugar para mí, y cuando por el motivo que sea eso deja de pasarme, me retiro, ¿no? Sin demasiada explicación, porque también eso, dejé de dar explicaciones, ¿no? Libra da tantas explicaciones y claro, me voy porque tengo ganas. Y alcanza y sobra. No, porque lo que pasa es que me están esperando. No, porque tengo ganas de irme. Como una autenticidad, ¿no? Eso, haber conquistado un espacio de mucha autenticidad, en donde es que simplemente voy a estar en los lugares y con las personas y en las instancias que elijo estar. Y eso trae ganada la presencia. Porque cuando estoy. Si no. Maravilloso. Tomar nota. Ese registro honesto de mis sí y de mis no en cada momento, sin necesidad de dar explicaciones. Resume un montón esa frase. Bueno, G, ¿qué le dirías a alguien que tal vez nunca hizo tantra, que tiene ciertos miedos, que te está escuchando y siente ahí como una inquietud en la panza, ¿no? Como curiosidad y a la vez resistencias? ¿Cuáles serían tus palabras? Que está bien que tengan miedo. Porque la vida no va a ser la misma después de un proceso de tantra. Entonces, claro, lógico, está bien. Yo creo que esas resistencias en un punto son ese instinto de conservación, ¿no? De quedarme en lo conocido, en lo malo conocido, que lo bueno por conocer. Entonces, es una buena señal ese miedo. Es un buen registro, que es, aún con miedo, ir. Aún con miedo, animarse. No va a pasar nada que no queramos que suceda. Son contextos completamente seguros. Y de verdad la vida va a ser muy distinta después. Radicalmente distinta. Así que si sienten el latido, insisto, aunque haya mucho miedo y querer conservar todo exactamente como está, pues entréguense a que todo cambie, porque la recompensa es maravillosa. Qué precioso. Qué belleza. Como, ¿no? Tirarse del precipicio. Sí. A volar. A volar. Bueno, si el tantra fuese un paisaje natural, ¿cómo lo ve Gisela? ¿Cómo se ve a través de los ojos de G? Bueno, es ese jardín del Edén. Ahí va. Sí. Es ese jardín del Edén que provee todo, que es perfecto así como es, y que nos permite sentirnos a salvo siendo exactamente quien somos. Gracias, pero eternamente gracias. Esta conversación ha sido una delicia más del jardín del Edén. Gracias por traerte así con todo lo que está vivo ahora, con todo lo que ha sido para vos este recorrido, con tus búsquedas, con tus desafíos, con tus miedos, con tus tesoros. Me ha encantado escucharte y estoy sumamente segura que tus palabras van a inspirar a muchísima gente. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, por la calidez, por lo a gusto que me he sentido. Creo que podríamos estar hablando horas. 1000 horas. Sí. Una hermosura lo que nos convoca. Y realmente es algo muy recomendable en este momento, ¿no? O sea, realmente, ojalá quienes escuchen asomen sus cuerpitos a la experiencia, porque lo vale un montón. Gracias. Así es, no me cabe la menor duda. Gracias a vos, infinitamente agradecida, un placer enorme.
Muchísimas gracias por escucharnos en esta conversación. Ojalá que algo de todo esto te haya resonado y nos vemos muy pronto en el próximo episodio.